tardes a todos. Vamos ya a ir arrancando nomás. Unas cositas preliminares antes de ya arrancar con toda la clase. Hay una encuesta que les estuvo dejando mi compañero abajo. Si están en el Meet, van a ver que les figura al lado del chat un cosito que le va a tirar como una notificación, que es una encuestita muy corta que les pedimos si pueden, si tienen ganas, completarla mientras está por arrancar la clase, mientras seguimos aceptando la gente. Nomás una cosita antes de que arranque mi compañero Marco, que va a estar haciendo la primera parte de la clase. Si ya nos habrán visto en alguna pasada o volanteando, lo que sea por la facultad, habrán visto que nos importa la educación pública desde el proyecto, la creemos relevante y como tal creemos que es importante que sigan manteniendo la calidad y aún mejorándola. Es por esto que creemos que no tiene que ser un filtro tanto el CBC como el segundo tramo y por eso arrancamos ya desde hace tiempo a hacer estas clases de apoyo para dar nuestra mano, nosotros que somos estudiantes todavía, que tuvimos la suerte de ya aprobar estas materias, aportar nuestro granito de arena para que no sea una dificultad para nada para los que la están haciendo ahora, para que puedan seguir su carrera con, con total normalidad y, y que tengamos mucho más profesionales de las ciencias económicas, que es algo totalmente importante y ojalá sea y sea de mucha calidad y todo lo que nos brinda la educación pública. Así que sin mucho más, ya vamos a ir arrancando. Marco va a estar haciendo la primera parte de la clase. Muchas gracias y mucha suerte y ojalá les sea de total ayuda. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Ahora les voy a compartir pantalla. Gracias, Leo, por la presentación. Vamos a estar tocando los temas que van en el primer parcial, probabilidad, un poco de variables aleatorias. La clase la estructuramos capaz un poco más práctica, así, así es más entretenida también y más didáctica. Eh, Ahí les comparto la pantalla, les pido si me pueden decir si se ve bien, si no se ve. En teoría debería verse, pero bueno, por las dudas. Se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo le puse un poquito de teoría, quizás me adelanté un poco con lo que puse acá y respecto al ejercicio, que o porque me parece que es la parte que más cuesta, quizás, que es probabilidad condicional, mismo, bueno, todo el cálculo de intersección, unión, etcétera, que vamos a ir viendo. Acá puse la definición de probabilidad condicional. Obviamente en ningún parcial les van a pedir que se las aprendan, em, pero la fórmula sí. Muchas veces no sé a ustedes si los profes los van a dejar tener fórmulas o no, igual eso siempre lo aclaran. Hay veces que dicen que no se puede, em, pero nada. Esa sería la fórmula de probabilidad condicional y conceptualmente nos responde la pregunta de qué probabilidad hay de que ocurra un evento A si ya sabemos que ocurrió un evento B. Ahora un poquito más adelante lo vamos a estar viendo más en profundidad, em, pero esa es como la idea, ¿sí? En estadística traten, o lo que yo les recomiendo es que traten de pensar las ideas que hay detrás de las fórmulas, no tanto solo aprenderse las fórmulas, porque para mí lo más difícil de la materia es interpretar los ejercicios. Y si ustedes están cancheros con cómo usar las fórmulas o qué es cada una, más allá de lo que formalmente pueda decir la definición, entonces les va a resultar más fácil porque, de nuevo, esa es como la parte complicada de la materia. Generalmente los ejercicios nos van a contar una historia y de ahí vamos a tener que develar qué es lo que tenemos que resolver.
es importante saber que también se puede ver al revés, ¿sí? Lo podemos expresar como una multiplicación, pasamos la probabilidad marginal de B para el otro lado y nos queda un producto. Dicho esto de los conceptos, también estas definiciones sirven y mucho porque son necesarias para destrabar algunos ejercicios. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos ahora. O un ejemplo, mejor dicho, que nos dice: se realiza una encuesta a 1000 hogares sobre sus planes para comprar cierto artículo. Después de un año se les pregunta si efectivamente lo compraron. Bueno, típica encuesta en cualquier empresa. Se hace mucho este tipo de investigaciones. Obviamente que estamos viendo una versión simplificada. Pero nos dice: de los 250 que planeaban comprar, 200 compraron. Y de los restantes 750, lo hicieron solamente 50. Sean las siguientes probabilidades: planeaban comprar A, no planeaban comprar NA, compró C y no compró NC. Nos pide calcular la probabilidad primero de NA, luego la probabilidad de A dado que C, y luego la probabilidad de la unión entre A y C. Lo que está bueno en estadística, o lo que yo siempre recomiendo, es armarse tablitas, gráficos, diagramas, porque tenerlo visual es mucho más sencillo que estar imaginándose todos los números mentalmente. Acá, bueno, justo me faltó completar el cuadrito de abajo a la derecha, que es el total, que eran 1000. Pero estos son los datos que nos da el ejercicio. Y con esto ya podemos completar toda la tabla, ¿sí? Fíjense que los que planeaban comprar son 250 y los que no habían planeado eran 750. Y no tenemos datos de los que no compraron. Pero sí los tenemos, ¿no? Porque sabemos que tiene que sumar 250 y 750 respectivamente. Entonces, estos van a ir siendo los datos que completan la tabla. A veces vemos tablas así, que son nominales, que son los números. A veces van a estar las probabilidades en forma de porcentaje. Si están en forma de porcentaje, en vez de 1000, tendría que sumar 1, ¿sí? Acá lo que me parece importante destacar es que el 200, o mejor dicho, pensemos qué está pasando acá. En el caso de A, que nos dice abajo de todo 250, esa es la probabilidad marginal de A, el total. Y lo mismo con NA, que nos dice 750. O bueno, en realidad no es la probabilidad total, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Y luego vemos cuadros en el medio, ¿sí? ¿Qué nos dice? La intersección entre A y C, o sea que alguien haya planeado comprar y haya comprado, es de 200, pero ojo que esto puede confundir, como vamos a ver un poquito más adelante. Recordemos cuál es la fórmula de la probabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de todo esto y nosotros tenemos números y no probabilidades, y ustedes deben estar diciendo a dónde va este pibe. Bien. Casos favorables sobre casos posibles. Esa es la fórmula básica de la probabilidad. Recuerden sí que casos favorables no quiere decir cosas buenas. No lo relacionen con eso, ¿sí? Sino que es el resultado que buscamos. Por ejemplo, para un actuario, un seguro de vida, el caso favorable puede ser la muerte o un siniestro, un choque, en el caso de un seguro automotor. Entonces, no relacionen favorable o éxito con algo bueno o malo. Son dos dimensiones distintas. Si sepan
que se refiere a lo que estamos buscando o al evento que estamos estudiando. Y los casos posibles son todos los casos posibles. Se describe solo. Vamos con el primer ejemplo, no, el primer inciso, que nos pedía la probabilidad de NA de que no lo haya planeado. Sí, acá tenemos que 750 eran los que no planeaban comprar, que esos son los casos de éxito, los casos favorables, y 1000 son los casos totales, ¿sí? Las respuestas totales, 1000. Hacemos la división, nos va a dar 3 cuartos o 0,75. Las probabilidades se pueden escribir en fracción o se pueden escribir con decimales. La verdad es que no hay ninguna diferencia. En realidad sí, con fracción siempre uno va a ser mucho más preciso, porque los decimales los tiene que truncar o los tiene que redondear en algún momento. Pero sí, hay profesores que capaz no les gusta, no les interesa. Que lo escriban como fracción y les van a pedir que lo hagan como decimal. Generalmente lo que se usa, igual depende de cada docente, es 4 decimales y redondear de 5 para arriba. Pero esta sería la primera probabilidad. Vamos con la segunda. Acá nos pide la probabilidad de que haya comprado o eh, de que haya planeado dado que compró. ¿Sí? O sea, esto se lee así. La probabilidad de A dado que C es la probabilidad de que haya planeado comprar dado que compró. O visto de otra manera, entre todos los que compraron, ¿cuántos planeaban comprar? ¿Sí? Eso sería las distintas maneras que tiene un ejercicio de escribir esta pregunta. Por eso yo les decía que es importante saber interpretar los ejercicios o entender como la historia que están contando, que nos quieren, a la que nos están llevando. Bien. La fórmula, como habíamos visto al principio, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad marginal del segundo. ¿Sí? En realidad, una forma más formal de decirlo sería condicional y condicionante. A mí me parece que a veces es un poco confuso ese tipo de terminología, más que nada porque es un curso introductorio a la estadística que quizás no estamos o no se evalúa definiciones formales, ese tipo de cosas. Entonces un poco uno puede prescindir de llamar a las cosas así. Me parece que es más fácil recordarlo como el segundo va abajo, entre comillas, por ejemplo. Pero esto es lo que yo les decía, que ojo con confundirse. Volvamos al cuadro, un segundo. Y veamos que uno podría estar tentado quizás a decir, ok, la probabilidad de A dado que C es 200 sobre 1000. ¿Sí? Y eso es un error, porque lo que el cuadro nos está dando no es esa probabilidad, sino que es la intersección. ¿Sí? Volviendo al ejercicio, esto sería la intersección 200 sobre 1000. Acuérdense, no es 200 porque estamos trabajando con probabilidades siempre. Entonces va a ser 200 sobre 1000 la intersección. ¿Y cuántos compraron de los 1000? 250. Entonces la probabilidad de A, dado que C, va a ser 0,8. ¿Sí? Tachamos los 1000, arriba y abajo. Acá no lo hice, pero lo pueden hacer por propiedades de las fracciones.
y queda 200 sobre 250, que es 0,8. Hasta acá, ¿alguna pregunta del ejercicio o de la teoría? Bien, seguimos entonces. El segundo ejercicio, bueno, acá ya un poco spoileé el resultado. Me olvidé de agregar las diapositivas intermedias, pero esta es otra de las fórmulas que aparecen recurrentemente, que va a ser la probabilidad de la unión entre los eventos A y C, que va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Esto yo lo escribí en 3 partes para que se vea claro. Como estamos siempre dividiendo por 1000, o 1000 es siempre el denominador, podríamos haber juntado los 3 numeradores en una sola cuenta y haber hecho 250 más 250 menos 200 sobre 1000, todo junto, que nos va a dar 0,3. En este ejemplo que yo preparé no lo hice, pero les pueden pedir un ejercicio donde quizás le dan la unión, le dan las probabilidades y les piden calcular la intersección, ¿sí? Utilizando esta fórmula lo pueden conseguir, o mismo teniendo en cuenta esto que vuelvo al principio que veíamos, esta forma, que era eh, el producto, ¿sí? O sea, la probabilidad condicional vista como un producto. Y como ven de acá, nosotros tenemos 3 datos en este caso. Entonces, quizás en un ejercicio nos van a dar la intersección o nos van a dar la probabilidad condicional de A dado que B, la probabilidad marginal de B, la de A, y nos van a pedir la unión, ¿no? Y tenemos que saber estas fórmulas que son las que nos permiten ir trabajando. Después de todo, la estadística lo que nos da son herramientas para ir resolviendo los problemas que aparecen en los ejercicios y después en la vida real, ¿no? Si ustedes van a seguir, por ejemplo, actuario, lo único que van a hacer en sus carreras va a ser calcular probabilidades, básicamente. Después, si siguen economía también, hay un montón de trabajos para administración, contador, para sistemas también. Es una materia que abre muchas puertas si la aprenden bien. Hoy en día es una herramienta súper útil saber estadística, viendo que vamos hacia un mundo de los datos. Así que está bueno que sepan bien estos bloques de construcción que se van a ir apilando de a poco. Bueno, esas eran las 3 probabilidades que tenía para calcular, ¿sí? Con estas 3 les pueden pedir distintos tipos de probabilidad y les pueden dar cualquiera de estos datos y pedirles cualquiera de estos datos que vemos, ¿no? La probabilidad de la unión, de la intersección, el condicional, la probabilidad marginal. Y les pueden decir, bueno, averiguame este otro dato, tengo este, o cómo resuelvo esto, ¿sí? Aparece siempre en los exámenes esto porque es como uno de los pilares de la materia. Así que si tienen dudas o no entendieron algo, la verdad es que esta clase es para ustedes. Si nosotros, como había dicho Leo al principio, no queremos que sea un filtro estadística. Yo personalmente disfruto mucho de la estadística. Sé que muchos no lo hacen. Entonces aprovechen para sacarse las dudas porque es el momento. Así que si hay algo que no entendieron, abro un ratito ahora. Igual después al final de la clase podemos contestar un par de preguntas que capaz les vayan surgiendo. Si no, ya pasamos al siguiente tema. Bien, vamos con el segundo tema que vamos a ver, que es variable aleatoria. Yo acá puse discreta porque es la primera que vamos a ver, pero vamos a ver
continua y discreta, los dos casos, ¿sí? La verdad es que no es un tema que tenga mucha profundidad por sí mismo, pero sí es un tema que es fundamental. Me atrevería a decir que es tan fundamental como probabilidad en estadística. El tema de variable aleatoria. ¿Por qué? ¿O qué es lo importante? ¿Qué es lo que querría que se lleven de esta clase? Que las variables aleatorias las elegimos nosotros. No hay una variable aleatoria definida por la naturaleza o por la matemática. Ahora se va a ver mejor con el ejemplo que traje, pero sí es muy importante resaltar esta cualidad. Bien, nos dice el ejercicio. Se lanza una moneda 4 veces, obtener los posibles valores de la variable aleatoria x que represente la diferencia entre caras y secas. Calcular las funciones de masa de distribución. Y esto es lo importante. Que represente la diferencia entre caras y secas. Esto es lo que yo decía. No hay un valor inherente o natural de la variable aleatoria, sino que lo elegimos nosotros. Acá en este ejercicio se eligió, bueno, la diferencia entre caras y secas. Pero yo tranquilamente puedo decir, mi variable aleatoria x va a ser 3 veces las caras más 4 veces las secas. Y va a tomar distintos valores. ¿Sí? Si se pierden acá, interrúmpanme, pausenme, que esta es la parte que es como más confusa de variable aleatoria. De nuevo, la elegimos nosotros de manera arbitraria. Puede ser, no quiero decir cualquier cosa porque eso es abrirse a mucho, pero puede ser muchas cosas. En este caso, en este ejercicio, se eligió que sea la diferencia entre caras y secas. Pero es más, podría haber sido tranquilamente la diferencia entre secas y caras, y hubieran quedado los valores opuestos. Vamos a verlo. Tenemos 5 valores posibles de la variable aleatoria, o 5 resultados posibles, ¿no? Son 4 tiradas. Entonces, ¿qué nos puede salir? 4 caras y 0 secas, 4 secas y 0 caras, y las combinaciones en el medio, que son 3 caras, 3 secas, 2 caras, 2 secas, ¿sí? Este ejercicio podría haber sido, se lanza una moneda 2 veces, y tendríamos los valores cara a cara, cara seca, seca cara, seca seca, ¿no? Entonces nos hubiera quedado 1, 0, 0, menos 1. Ese sería el caso si hubiéramos hecho este mismo ejercicio, pero con 2 tiradas nada más. ¿Sí? O sea, se pueden hacer de muchas maneras. En fin, estos son los valores que va a tomar la variable aleatoria que elegimos, x. 4, 2, 0, menos 2 y menos 4. ¿Sí? Que resulta de hacer esta diferencia para cada uno de los casos. Ahora, recordando las distintas variables, distintas variables no. La fórmula que vimos al principio de casos favorables sobre casos posibles, casos totales. Pensemos primero cuántos casos totales hay, ¿sí? Si ustedes recuerdan las reglas de conteo, si yo tengo 2 resultados posibles, que van a ser sale de un lado o sale del otro la moneda, acá estamos ignorando que pueda caer parada, ¿no? Que es una posibilidad muy mínima, bueno, pero podría ser que pase. Acá estamos diciendo, no, solo cae de cara o solo cae de seca. Ahora, si tenemos 2 resultados posibles y el experimento aleatorio lo reproducimos 4 veces, entonces los casos posibles van a ser 2 a la 4, que es 16.
¿sí? 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Entonces, cada caso posible va a tener una probabilidad de 1 en 16 de ocurrir. Ahora, uno podría estar tentado a asignar la probabilidad de 1 sobre 16 a cada uno de estos valores. Ahí estaría equivocado, porque si bien eso se puede dar para 4 caras y 0 secas, o 0 caras y 4 secas, entonces, o mejor dicho, no se puede hacer para las combinaciones, porque para el caso de 3 caras y una seca, podría ser que la primera te salga seca, que sea la segunda, que sea la tercera o que sea la cuarta. Lo mismo con la combinación opuesta y lo mismo con la combinación del medio. En esto ayuda mucho a hacer, por ejemplo, un diagrama. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un diagrama de árbol para ver las distintas posibilidades e ir sumando manualmente. Es un proceso que lleva tiempo, pero sirve para interiorizar un poco este ejercicio. Tengo una pregunta. Sí, No entendí por qué hiciste 2 a la 4. porque nosotros tenemos dos resultados posibles, que son que caiga de un lado o que caiga del otro, caiga cara o caiga seca. ¿Sí? Ahora, ese experimento nosotros lo repetimos 4 veces. Entonces, no tengo el diagrama acá hecho, Ah, claro, se entiende igual. Sí, 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 sí. claro, pero em, en la primera tirada vamos a tener dos caminos, cara o seca. En la segunda tirada vamos a tener cara a cara, cara seca, seca cara y seca seca. Y así con las infinitas combinaciones o infinitas veces que querramos tirar, ¿no? Si yo lo tirara 100 veces, sería 2 a la 100. Acá ya calculé las probabilidades, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es hacer ese diagrama. Con este ejercicio en particular nos lleva mucho tiempo. Y con las reglas de conteo, es decir, multiplicando, si no lo pueden hacer. ¿Sí? Para este caso el diagrama alcanza y sobra y les va a permitir interiorizar un poco más la idea de lo que estamos trabajando. ¿Alguna otra duda? Esta es la función de distribución, ¿sí? Se puede escribir como tabla, se puede escribir como función partida. Generalmente para variables discretas lo van a ver como una función partida, que sería exactamente igual a esta tabla, solamente que diría si x es igual a 4, si x es igual a 2, si x es igual a 0, etc. ¿Dudas hasta acá? Bien, pasemos al caso continuo. Entonces, las variables discretas eran para valores finitos, innumerables. ¿Sí? Como vimos recién, teníamos 5 valores distintos que podía tomar la x, pero ahora x va a tomar infinitos valores. De nuevo, seguimos con el concepto de la variable, la definimos nosotros, y esto es muy importante, que por ejemplo la variable podría ser acá, bueno, el peso, yo soy un agricultor, ganadero, y peso mis vacas. Entonces, voy a ver que el peso de mis vacas puede ser 600 kilos, 300 kilos, 300,5, 300,5551, en fin, cualquier número dentro de la recta real, dentro de un intervalo. ¿Sí? Eh, Comentario al pie, yo cuando cursé la materia, primero relacionaba variable discreta con números siempre enteros y variable continua con números enteros y decimales.
Esto es un error, ¿sí? No está bien, porque en variable discreta también podemos tener decimales. De hecho, volviendo al ejercicio anterior, acá podríamos haber dicho la diferencia entre caras y secas multiplicadas por 0,5. Bueno, justo acá no pasaría nada porque son todos pares, pero multiplicada por 3, dividida por 3, quiero decir. Entonces nos hubieran quedado dos números decimales, pero la variable hubiera seguido siendo discreta. Porque es finita y numerable. O sea, la podemos contar. Para la variable aleatoria continua no, y generalmente la vamos a ver en forma de función de densidad, que es las probabilidades. Nos dice este ejercicio. Sea x una variable aleatoria continua que tiene función de densidad f de x igual c por 4x menos 2x elevado a 2 en el intervalo 0 a 2. Sí, es decir, que tenemos una función comprendida en un intervalo. Y es nula fuera de dicho intervalo. Calcular el valor de c y la probabilidad de que x esté comprendida entre 0 y 1. Acá hay un dato o un par de cosas que hay que saber, mejor dicho, que es las propiedades de la función de densidad, ¿sí? O de las probabilidades en general, que es que tienen que ser no nulas, o no nulas no, pueden ser cero, pero tienen que ser positivas, si no podemos tener una probabilidad negativa. Y lo importante acá, integrar la función de densidad en todo el intervalo nos va a dar igual a 1. ¿Por qué? Porque si nosotros integramos la función de densidad hasta cierto valor, vamos a estar calculando la probabilidad hasta ese valor. Y si esta función que tenemos acá va de 0 a 2, entonces, integrándola entre 0 y 2, nos va a dar 1, si está bien definida, ¿sí? Quizás no nos da 1 y hay un error en cómo está definida la función, entonces podemos decir que no es una función de densidad, o encontrar un error en alguna guía de ejercicios, que puede pasar y suele pasar, pero eso sería como lo importante. Bien, vamos a escribirla como una función partida, ¿sí? Es decir, nuestra función va a ser la que teníamos ahí arriba, o va a tomar esos valores, si x está entre 0 y 2, y 0 para cualquier otro valor. Pasamos a integrarla en el intervalo. Es importante que sepan integrar. No es necesario que sepan técnicas de integración por partes, sustitución, fracciones simples, que igual ya la saben porque cursaron análisis 1, pero sí van a necesitar saber, o a ver, podría pasar que les tomen una integral así, y sí, podría llegar a pasar quizás. Me voy a atajar y decir eso, pero muy difícilmente pase y generalmente se da una integral bastante sencilla que se puede solucionar por un reemplazo inmediato. O por tabla, como quieran llamarlo. Aplicando propiedades, nosotros sacamos la c afuera porque es una constante. Entonces, si está multiplicando, la sacamos afuera y hacemos la integral. No se confundan, no es un módulo esto. Igual nos va a quedar un número positivo, pero sí que la estoy evaluando entre 0 y 2. Si acá ya hice la integral. Y nos queda 2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 al cubo sobre 3.
que esto va a ser igual a 1, como habíamos spoileado hace un ratito, adelantado. Esto nos queda que C por 8 menos 16 tercios es igual a 1. Si hacemos la cuentita, nos va a quedar que C por 8 tercios es igual a 1. Y esto quiere decir que C es igual a 3 octavos. Esto es importante, este hallazgo, digámosle. ¿Por qué? Porque nos sirve para resolver la segunda parte del ejercicio, ¿no? La probabilidad de que esté comprendida entre 0 y 1. Y un poco yo ya había dicho cómo lo íbamos a hacer, que es integrando de nuevo. No más que ahora vamos a reemplazar la C por 3 octavos. Resolvemos la misma integral. ¿Sí? No quiero detenerme mucho en esto porque no tiene sentido tampoco. Porque ya la resolvimos recién. Y nos va a terminar quedando 3 octavos por 4 tercios. Es igual a 0,5. ¿Sí? Nótese que yo acá ignoré o di por obvio algo que es muy importante, que es que no resté la función evaluada en 0, porque nos da 0. ¿Sí? Porque está todo siendo multiplicado por una x, si la evaluamos en 0 nos da 0. Este no es el caso si nos pidieran cuál es la probabilidad de que esté comprendida entre 2 y 1. Ahí sí tendríamos que resolver todo. Igual si ustedes estuvieron prestando atención a lo que estuve diciendo, si yo les pidiera ahora la probabilidad de que esté entre 1 y 2, ¿alguno sabe decir cuál sería sin tener que ponerse a hacer todas las cuentas? ¿Algún valiente, alguna valiente? Tiro, pero no sé, 0,75. Ojo con eso, porque ya entre 0 y 1 es 0,5. Entonces entre 1 y 2, si es 0,75, te vas a pasar de 1. Ah, también, claro, 0,5. Exactamente. Puntos extra por haber participado, si esto fuera una clase en la facultad. Es 0,5 la probabilidad que falta, y nos damos cuenta porque es 1 menos la probabilidad acumulada hasta acá. ¿Sí? Obviamente, si yo te digo, bueno, y la probabilidad entre 1 y 1,5 es muy difícil. Tendrías que sí o sí calcularla. Pero a veces en los parciales o en ejercicios aparecen como estas probabilidades que son como más sencillas de calcular o que están un poco más a la vista. Y se pueden ahorrar bastante tiempo de hacer cuentas tomando simplemente el complemento. Que eso es algo que no mencionamos en la clase hasta ahora, pero les recuerdo, el complemento es la probabilidad o 1 menos la probabilidad. Entonces, el complemento de la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 es también 0,5, porque es 1 menos 0,5. Bien, hasta acá llegamos con esta primera parte de la clase. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Si no, ya estás, Leo, ahí, te devolvemos la posta. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Sí, En la mayoría de estos ejercicios hay que sacar, digamos, la función de densidad, ¿no? Entonces, digamos, integrarla. sí, puede ser que ya te den una función de. A ver, nosotros la función de densidad ya la tenemos, que es la f minúscula de x. Lo que sí te puede ser que esa sí es la que hay que integrar para sacar las probabilidades entre tal y tal número. Ahora, ojo porque te pueden dar la función de distribución, o también conocida como función de distribución acumulada, que ya con poner el número ahí te va a dar la probabilidad acumulada hasta ese número. ¿Sí? Que la función de distribución acumulada
es la función de densidad, pero ya integrada, y se escribe con F mayúscula. Es decir, en este caso, la función F grande o F mayúscula de distribución acumulada sería esta que está acá. 3 octavos por 2x al cuadrado menos 2 tercios x al cubo. Y ahí, simplemente con reemplazar la x por el número que queremos calcular, ya resolveríamos. Sí, es decir, en este caso, si nos hubieran dado la función de 3 octavos por 2x al cuadrado menos 2 tercios x al cubo, y nos dijeran, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 0 y 1? Esta es la función de distribución. Listo, ya estamos. Reemplazamos la x y nos da el resultado, que era 0,5. Claro, reemplazás por 1 y, bueno, por 0 que no hace falta, pero reemplazás por 1 y te da. Exactamente. Si te Claro. dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad acumulada entre 2 y 1? Y supongamos que no tenemos entre 0 y 1, ¿no? Entonces ahí sí. Y reemplazás por 2 todo, menos, reemplazando por 1, y te va a dar la probabilidad acumulada entre esos dos números. Que es un tema que no tocamos, pero sí muchas veces piden la probabilidad entre dos valores. Sí, como nota al pie, no se pueden calcular probabilidades puntuales en el caso de la distribución continua. Esto es pura matemática, ¿no? Pero si nos dicen cuál es la probabilidad de que esté entre 1 y 1, bueno, nos va a quedar igual a 0, ¿sí? Eso es como un dato curioso, quizás. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta existencial? Si no, ya pasamos con Leo. Si estás ahí, listo. Sí, Marco, dale. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, para sumarlo más a esto último que salió, que si no es por complemento, también por ley de cierre, se podría haber pensado esa última parte del ejercicio. Digamos que todas las probabilidades tienen que terminar dando 1, ¿no? Sí, tal Estamos cual. La suma de cubriendo. las probabilidades te tiene que dar 1. Ustedes, por favor, les pido que me digan si se ve. ¿Se ve bien? Sí, Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a estar arrancando con lo que es seguramente el último tema que les dieron de cara ya al primer parcial, que es distribuciones discretas. Vamos a estar viendo específicamente las discretas, porque primeramente, seguramente no todos llegaron hasta distribuciones continuas y eso les queda para el segundo parcial. Y los que sí llegaron, les va a servir igual que veamos las distribuciones discretas, porque la manera de resolver es muy similar. Después todos son mayormente problemas los que se dan en este tema. Y, y la mayor diferencia que puede haber es en lo que sería calcular, que las otras se calculen con integrales, pero bueno, también a la mayoría seguramente o a muchos les dejan usar tablas o usar alguna aplicación o algo, por lo cual no va a revestir mayor diferencia entre lo que son las discretas y las continuas. Hoy vamos a estar viendo las principales discretas, que son las que más le van a estar dando, y la vamos a estar viendo con problemas, que es como más se los va a estar evaluando seguramente en este primer parcial. Entonces vamos a arrancar con una que es de las más vistas en estadística 1, que es la distribución binomial. Como acá dice, es la cantidad de elementos en un determinado atributo que se presentan en n observaciones independientes. Es un experimento dicotómico, es decir, que hay dos posibles resultados. Llevando esto al llano, básicamente la distribución binomial es una determinada cantidad de repeticiones de ensayos de Bernoulli, ensayos dicotómicos.
La distribución Bernoulli es otra de las distribuciones discretas, pero si bien puede ser, es muy raro que les den un ejercicio solo de Bernoulli y probablemente les estén dando de binomial. Además, ya al entender binomial se entiende Bernoulli y viceversa, van como muy de la mano. La única diferencia es que, como ya le dije, la distribución binomial es una repetición determinada de éxitos en los n ensayos de Bernoulli. La probabilidad puntual, o la función, mejor dicho, de probabilidad puntual, que figura acá, les voy a ir avisando que no la copien porque tiene un errorcito. Está todo bien, tiene la combinatoria de n, que es la cantidad, como bien dice acá, de elementos tomados al azar, es decir, el tamaño de la muestra. R, que acá es lo que muchos de ustedes lo deben haber visto con X, pero acá está expresado con R. Y acá en esta multiplicación P va a estar elevado a R y no multiplicando. Después el 1 menos P, este que figura acá, también se les pueden haber dado como Q, es como bien dijo mi compañero Marco antes, es el complemento de P, dado que es un experimento dicotómico, P y 1 menos P suman 1, son las únicas dos probabilidades que tiene el experimento. Elevado a n menos R, y R es la cantidad de elementos con el atributo, o dicho de otra forma, para que se entienda mejor quizá, es el número de veces que se acierta. Porque si recuerdan algunos cuando se les da la distribución Bernoulli, si la vieron, se expresa como un éxito o fracaso, que es, tan solo para que se entienda, llevado al extremo, que es un ensayo dicotómico. Acá tenemos los estadísticos, es decir, la esperanza y la varianza. La esperanza va a ser n por p, mientras que la varianza, es decir, sigma cuadrado, n por p por 1 menos p o por q, puede expresarse de las dos maneras. Vayamos a lo que nos interesa más, a la práctica, a llevarlo al llano a todo esto, que es la teoría de la distribución binomial. Y vamos con este ejemplo. De acuerdo con un informe, perdón, ¿hasta acá alguna duda con la binomial? ¿Algo que no se haya entendido? Cualquier cosa no duden en preguntar tanto por el nick como por el chat. Cualquier cosa me van a estar avisando si es que no llego a ver la notificación porque estoy acá con la pantalla de la compu con la presentación. Bueno, tenemos el ejemplo este, que dice que, de acuerdo con un informe escrito sobre la felicidad laboral, al 76% de los trabajadores no les gusta su trabajo. Si se toma una muestra al azar de 12 trabajadores, bueno, y acá nos van a empezar a pedir los distintos ítems, distintas probabilidades. Importante, ¿cómo nos damos cuenta de que es un ejercicio binomial? Lo que yo recomiendo es que cuando se les dé un problema de este tipo, ustedes vayan anotando los distintos datos que se le van dando y lo más probable es que eso les haga darse cuenta. A ver, en este caso también está un poco en el texto, en poner a trabajar esa comprensión lectora, de que tenemos que es un 76% de trabajadores que no les gusta el trabajo. Por lo tanto, tenemos un 24% restante que sí les gusta, porque es una dicotomía. Es o una cosa o la otra, y eso, el hecho de que se tomen una muestra de 12 trabajadores, lo que nos dice es que ya no estamos haciendo un experimento solo, no es que estamos viendo, a ver, este trabajador determinado, sino estamos viendo 12 trabajadores, listo. Ya desde el momento que tengo una repetición de los ensayos dicotómicos, estoy en una binomial. Y entonces se nos pide, vamos a ir ya con el primer ítem, la probabilidad de encontrar exactamente 8 trabajadores que no les guste su trabajo. Es decir, nos van a estar pidiendo la probabilidad de que R sea igual a 8, con N igual a 12, y con P, que es la probabilidad, 0,76. Es decir, el 76% de los que no les gusta su trabajo. Acá vamos a traer la función de probabilidad puntual. Nomás reemplazamos los datos y nos va a estar dando este numerito, 0,1827. Esa es la probabilidad de que exactamente 8 trabajadores entre esos 12 no les guste su trabajo. Y acá, además, van a ser todos los ítems bastante parecidos
no tiene mucha más vuelta. Lo que es importante es estar avispados a qué es lo que se nos pide bien, en qué distribución estoy trabajando, y no mucho más. Y los datos, identificarlos bien en el problema. Por ejemplo, pasamos al siguiente, que dice que a lo sumo 5 trabajadores no les guste su trabajo. La probabilidad de que a lo sumo 5 trabajadores no les guste su trabajo. A lo sumo. Es decir, como máximo. Como máximo, incluyendo el 5, es decir, menor o igual a 5. Todo lo que hay del 5, inclusive hacia abajo. Acá donde dice n, tendría que decir r. Tiene un problema nomás de tipeo. Y acá está expresado con una sumatoria que quizá a la vista queda horrible. Yo, si estuviera en el lugar de, en vez de explicar, tener que ver la clase, ya estaría diciéndome por qué están usando una sumatoria. A ver, es nomás para simplificar y que la presentación no nos quede extensísima, sino que bien estaríamos pudiendo hacerlo de una manera mucho más sencilla que se vea, es sumando las probabilidades de que exactamente sea 1, exactamente sea 2, sea 3, 4 y 5, y así sucesivamente. Ustedes pueden resolverlo así, de hecho, a ver, ya hicieron ustedes análisis 1, ya hicieron álgebra, saben de lo que se trata de una sumatoria, pero bueno. Y si hacen todo eso con los datos, y, o sea, la sumatoria de la probabilidad, la función de probabilidad con los distintos y respectivos datos, sumados y reemplazados en cada caso, les va a terminar dando esto, 0,01131. Acá podríamos haberlo cortado como disco marco en 4 decimales más o menos. Está bien, no suelen pedir hasta ahí los profesores y nada más. No escatimen igual en decimales porque en ejercicios en los que se tienen que ya, como digo Marco antes, realizar operaciones con las probabilidades, son importantes que haya al menos 4 quizás. Vayamos a el siguiente, por lo menos 10 trabajadores que no les guste su trabajo. Bueno, es más o menos lo mismo, pero al revés, por lo menos 10 es como mínimo, es decir, de 10 para arriba, es decir que vamos a estar buscando la R que sea mayor o igual a 10, con todos los datos iguales, todavía no se nos dijo que cambie nada, el n igual 12, la probabilidad 0,76, no les guste su trabajo, es lo que venimos trabajando desde el principio ya. Acá está expresado un poquito distinto, por lo que requiere una explicación cortita, igual la sumatoria ya es lo que viene del ejercicio anterior, pero acá como verán, lo expresa con un 1 menos y también una sumatoria, quizás acá pueda marear un poco. Básicamente es el 1 menos y todo el cálculo de la probabilidad acumulada hasta 9. Si la probabilidad acumulada hasta 9 es la que nos da del 10 para arriba, restándosela al 1, ¿no? Por la ley esta de cierre que mencioné antes, arranqué con la presentación de distribución. Y nos va a estar dando 0,4225, este número que es plural. Bueno, en esta parte los estoy pasando muy rápido porque son todos bastante parecidos, pero les pido por favor que si una parte no se entiende me paren. Pero bueno, Yo tengo una consulta. sí. La R, digamos, la R, ¿no la reemplazás? O sea, porque si no, ¿cómo haces la cuenta? No estoy No, entendiendo sí, eso. sí está reemplazada, La sí. R la reemplazás, digamos, pero por 8 no, por 2, perdón. La reemplazás por 9 en este caso. 12 Como está menos 9 te quedaría. como está la sumatoria, es todos los valores de R desde 0 hasta 1. ¿Sí? Está bien, ¿Se pero yo entiende? digo 0,76 a la que, ¿me entendés? Sí, sí, Dice se 0,76. reemplaza con el 1. Por ejemplo, queda 0,76 elevado a la 1 por 0,24 elevado a la 11, 12 menos 1. Más Ah, listo. 0,76 elevado a la 2, toda la sumatoria. Listo, sí. ¿Sí? Bueno, al igual que compañeros, no duden en preguntar si algo no se está entendiendo. Lo más importante es que se entienda. Y si no se está entendiendo, es quizás que estoy yendo un poco rápido, pero no duden en pararme. Y
como les dije, quizá podía marear un poco la sumatoria, pero es solo una cuestión de que quede en menos espacio expresado esto. El último es igual, solo tiene una trampita del texto que bien puede estar en un parcial, así que prestémosle especial atención. Dice menos de 7 trabajadores que no les guste su trabajo. No dice por lo menos, no, dice menos. Si es menos, es tajante, es sin el igual, o sea, no lo incluye al 7, es del 7 para abajo. Y acá bien me podrían decir, utilizando la matemática, bueno, podría ser desde el 6,99 para abajo, porque es el 6, bueno. Acá utilicemos la razón y digamos que son trabajadores la unidad en la que estamos, valga la redundancia, trabajando, y el trabajador no puede ser 6,80 de trabajador o 6,3 de trabajador, es 6. O 6 o 7, bueno, es menos de 7, es 6. De hecho, está acá abajo la explicación de lo que estoy diciendo. Y ya es igual, está expresado con la sumatoria. La función de probabilidad puntual en cada punto, en 1, en 2, en 3, 4, 5, 6 inclusive, y da este 0,0453. Bueno, ahora vamos a ver algunos gráficos como para... Acá no se asusten, lo menos probable es que le pidan un gráfico en el parcial, no he escuchado jamás que pidan un gráfico, y si lo hacen es como muy a modo analítico o para que el profesor sepa que ustedes están más o menos familiarizados, pero no van a tener que hacerlo en un parcial. Si tienen trabajos prácticos, quizás sí se lo hagan hacer, pero no, no es algo que sea recurrente. Pero para tener la idea en la cabeza y entender mucho mejor de qué estamos hablando, sirve mucho. Acá vemos que la distribución esta tiene estos valores. Como vemos, por eso es que cuando hacíamos al menos 6 o al menos 5, no da valores tan bajos. Esta distribución tiene su área más álgida quizás entre el 9, el 10 y el 8, y para aquel lado decae mucho. Por eso tiene sentido los valores que nos estaban dando. Acá está una tabla muy parecida a las que le mostró Marco en los ejercicios que explicó antes. Es por un lado la probabilidad en cada punto y por el otro lado la acumulada, lo que estamos viendo acá. Como verán, son varios de los números que se nos dio, que nos fueron dando los ejercicios, los distintos ítems que fuimos resolviendo. Acá tenemos gráficos de cada ítem específicamente, de los que fuimos viendo. No hay mucho más a destacar en cuanto a esto. Por lo cual, sigamos avanzando, si así seguimos viendo la distribución binomial. Acá tenemos una cosa un poco distinta. Entre 6 y 8 trabajadores, no nos alarmemos si vemos algo así. Acá sería 6 menor o igual R menor o igual 8. Tendría que estar esto para estar mejor expresado. Y una manera, por ejemplo, de resolverlo va a ser con las funciones acumuladas, por ejemplo, hasta 8, le restamos la acumulada hasta 6. Hasta 5, mejor dicho, porque así incluimos el 6. Voy a acá ayudarme del gráfico para... creo que hay un gráfico igual de este. A ver. Acá está. Si yo tengo acá la acumulada hasta 8, que me incluye la del 5, la del 4, la del 3, se las resto, me va a dejar la del 6, el 7 y el 8, que es básicamente la que me está pidiendo el ejercicio. Es la acumulada, es la que existe entre 6 y 8, inclusive ambos. Bueno, ¿hay alguna duda en cuanto a esto o se entiende? Son todos muy parecidos, como lo estarán viendo. Tanto que es tedioso quizás hacer tantos, no creo que les den tantos en un parcial, pero bueno. Además,
hay algo que, como consejo, cuando estén practicando ustedes para el parcial, hagan un par con los cálculos, si es que ya saben que no se les va a permitir, por ejemplo, usar tablas o usar aplicaciones en el parcial, pero una vez que ven que les sale, para ustedes practicar más lo que quizás pueda llegar a ser más dificultoso o menos mecánico, que es el entendimiento de los problemas y el saber darse cuenta de en qué distribución estamos trabajando y todo eso, ya empiezan a resolverlo con Probability Distribution. Es una aplicación que tiene todas las distribuciones, nomás le meten los datos, le meten si es menor o igual, si es puntual, mayor o igual o lo que sea, y les tira estos números, les agiliza mucho para ustedes trabajar lo que quizás es lo menos mecánico, como les acabo de decir, de todo esto, de todos estos ejercicios. Acá tenemos como máximo 3 trabajadores que no les gusta su trabajo. Es decir, menos de 3 o igual a 3. El cálculo es muy similar a todos los que hicimos. Acá cambió un poco en lo que son los ítems B y C, lo que se nos pide. Avispemos las ideas y leamos. ¿Cuántos trabajadores que no les gusta su trabajo se espera encontrar? ¿Cuántos trabajadores que no les gusta su trabajo se espera encontrar? Cuando se nos habla en estos términos, ¿cuánto se espera encontrar o cuál es el promedio? O afirmaciones o mejor dicho, preguntas de este estilo, se nos está pidiendo la esperanza, básicamente, ¿sí? Que es el valor medio o la media, si quieren, en nuestra distribución, en nuestra muestra. Como recordarán, cuando arrancamos, la esperanza de una distribución normal es n por p. Acá lo hacemos, nos da 9,12 trabajadores. Y esto tiene consistencia conceptual con lo que fueron los gráficos que fuimos viendo, que tenían su zona central más bien tendiente al 9. Ahora, seguramente antes de avanzar con la próxima distribución va a aparecer otro gráfico y lo vamos a ver. Determinar la varianza absoluta es lo que se nos pide en el punto C. Varianza absoluta, siempre que se nos habla en estos términos, se nos está pidiendo, digamos, en la misma medida que, que la distribución está. La distribución, o mejor dicho, la variable con la que estamos trabajando es trabajadores, por lo cual se nos está pidiendo la variabilidad absoluta es en trabajadores, porque es absoluta. Entonces es el desvío estándar. No puede ser la varianza, porque la varianza está al cuadrado. Digamos, suena raro, pero la varianza acá estaría expresada en trabajadores al cuadrado. Por lo cual, acá lo que se nos está pidiendo es el desvío estándar, que básicamente lo que estamos aplicando es la raíz cuadrada a la varianza, o la fórmula para obtener la varianza en una distribución binomial, que es n por p por 1 menos p, bien se las pueden haber dado como n por p por q. Bueno, aplicamos y obtenemos que el desvío o la variabilidad absoluta es 1,47. Y acá, otra cosa que se nos puede pedir es la variabilidad relativa, que es el desvío sobre la esperanza. Lo hago y da 0,161. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Bueno, intuyo que no es la respuesta, así que seguimos avanzando. Acá se ve lo que estábamos viendo recién, valga la redundancia, de que la esperanza o el promedio o la media está rondando el 9. Pasemos a la próxima y otra de las distribuciones más importantes que se ven en este curso, que es la distribución de Poisson. Bien, la distribución de Poisson lo que nos da es la cantidad de elementos, como bien dice acá, con un determinado atributo que se presenta en un continuo de extensión, acá denominado T, y con un promedio de presentación sobre el continuo. Variable aleatoria, discreta, con distribución Poisson,
siendo su función de probabilidad puntual esta que figura acá. Bueno, en español me estarán diciendo ustedes. Sí. Es básicamente la Poisson lo que nos da es un número de ocurrencias en un intervalo de tiempo o superficie. Como bien dice acá, un continuo. Tenemos un intervalo de tiempo o una superficie, un espacio, por ejemplo, podría ser, y un número de ocurrencias. Esto todo con un parámetro lambda, que es la letrita esta griega que figura acá, que acá en la esperanza de R, que dicho sea de paso, tanto la esperanza como la varianza en esta distribución es lambda, se nos dice que lambda se puede entender como B por T, entendiendo a T, como bien se dijo, como un espacio temporal, yo lo agrego también como una superficie, podría ser, y B, un promedio de presentación del elemento, es decir, un número de repeticiones. Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda mejor. Y no es del ejercicio que viene ahora, sino de otro que tengo acá anotado, por ejemplo. En donde se da que el dato, que acá tenemos que entender que es lambda, son 200 autos por hora en un peaje. Lo repito, 200 autos por hora en un peaje. Acá básicamente tenemos que nuestro continuo de extensión sería la hora, una hora, y nuestro B sería el promedio de presentación, sería 200 autos. Bien podría ser, no sé, estar expresado en kilómetros por hora, que es algo como muy visual de verlo, de que hay una multiplicación ahí. Y bueno, no mucho más. Se entiende más o menos la distribución de Poisson, las implicancias que tiene. Bueno, supongo que sí. Así que avancemos y veamos un ejemplo igual para que sea algo mucho más entendible. Acá bien, nuestro ejemplo va a decir que a partir de un informe realizado por el encargado del área de producción de una planta productora, en una línea de montaje ocurren 5 fallas por día. Bueno, como estarán viendo, estos recuadritos acá que tenemos en las presentaciones nos están marcando cómo más o menos deberíamos pasar los datos del ejercicio para entrar a resolver eh, las distintas probabilidades que se nos pidan. Y voy a volver a lo mismo que dije antes con la binomial. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una Poisson? ¿No? Es la pregunta del millón, porque ya una vez que yo me doy cuenta qué distribución es, bueno, todo un poco más fácil. Tenemos básicamente el continuo del que hablamos en la explicación teórica de la distribución. Son por día, que es nuestro continuo, un día, y 5 fallas, que es esta B que estaba explicado acá. Entonces, ahí bien dice 5 fallas sobre un día sería la B. Bueno, eso puede interpretarse de distintas maneras porque ahora nos lo van a cambiar en los ítems, entonces la T va a pasar a cambiar, se podría entender. ¿Ok? Y no mucho más. Nuestro lambda es 5. A priori, si estuviéramos trabajando en el continuo de un día. Rápidamente nos lo van a cambiar para complicarnos un poco más la vida, pero bueno, estamos preparados porque si se entiende la teoría que implica una distribución, no importa qué tipo de ejercicio nos den y cómo esté presentado o qué tan capcioso o engañoso quiere ser igual. Los profesores no muchos suelen ser tan malos con eso. Pero bueno, entendiendo bien la teoría y cómo aplicarla, digamos que son infalibles y están preparadísimos para un 10. Acá tenemos, primer ítem, que la probabilidad de encontrar, nos están viendo cuál es la probabilidad de encontrar 10 fallas en 2 días. Ya como bien digo, rápidamente nos cambiaron este T o este continuo. Acá también acá está hecho con una multiplicación nomás porque el anterior era 1. Podrían haber hecho, si era un poco más complicado, una regla de 3 simples y en 10
en 10 segundos ya sacaron el nuevo lambda. Antes era 5 por un día, por 2 días va a ser 10, y entonces ya me meto a la resolución con este 10. Justo acá igual nos dieron la probabilidad de encontrar 10 fallas, por lo que está medio confuso, pero recordemos que el parámetro nomás es el que eleva al número de Euler y el que está multiplicando acá abajo. Ese es el parámetro, y lo que está arriba es la R, digamos, lo que está elevando tanto al lambda acá como lo que está abajo dividiendo. Aplico reemplazo nomás para obtener la probabilidad, la función de probabilidad, o el resultado que nos otorga la función de probabilidad, nos va a estar dando esto. Y seguimos avanzando, porque después es muy parecido. El B es la probabilidad de encontrar a lo sumo 16 fallas en 3 días. Bueno, acá no se cansaron de cambiarnos el lambda, otra vez vamos a tener que volver a cambiarlo. Multiplico de vuelta y obtenemos que el lambda ahora es 15. A lo sumo 16 fallas va a ser menor o igual a 10, a 16 digo. Y aplicando de vuelta con sumatoria está expresado porque es un menor o igual, es decir, es la acumulada hasta 16 inclusive. Vamos a obtener la probabilidad esta. Algo que es muy básico y bueno, quizá hasta peque de hincha en decirlo, pero porque capaz en un parcial, en la adrenalina de estar resolviendo y querer hacerlo todo bien y todo, como que ni verificamos capaz los números que nos dan los ejercicios. Siempre que estamos trabajando con probabilidad, por favor, corroboremos que nos den entre 0 y 1, lo más importante de todo. Y pasemos al C, entonces. De encontrar por lo menos 3 fallas en mediodía. Bueno, en mediodía entonces es dividido 2, el día entero, que eran 5 fallas. Vamos a estar trabajando con 2,5. Y acá también hay un error de tipeo, porque nos están diciendo por lo menos 3 fallas, es decir, mayor o igual a 3. Acá se tipoteó un 2 ahí, que no pinta nada, pero bueno, igual después ese error no se repite. Acá está calculado un poco distinto, como dijimos antes, como es la mayor o igual a 3, es mucho más fácil calcularlo con un 1 menos, y la sumatoria, que es no más de 0, 1 y 2, que son todos los que no incluyen a 3. Entonces, excluyo toda la acumulada hasta 3, calculando la probabilidad puntual de 0, la probabilidad puntual de 1 y la probabilidad puntual de 2. Se lo resto todo esto a 1 y nos da la de mayor o igual a 3. Creo que ya lo vimos tantas veces, igual en un ratito, que ya lo deben tener recalado. Entonces pasemos a la D. Igual ahora, cuando terminemos de explicar este ejercicio de Poisson, voy a hacer una pausa a ver si tiene alguna duda, algo no se entendió. Pero bueno. En la D se nos pide cuántas fallas se espera encontrar en menos de 30 días. Otra vez, se espera, es de Maduro, que nos están pidiendo la esperanza. Por suerte, en Poisson es una boludez calcular la esperanza, es nomás el lambda. A lo sumo, como para meter una trampita y que ustedes de apurados no le metan el lambda de, por ejemplo, 5 fallas por día, que es el que se nos da en el ejercicio. Nos pueden hacer esto de cambiarnos el continuo, pero bueno, teníamos un día al principio, ahora nos piden el de 30 días, es 30 por las 5 fallas, 150 fallas es nuestra esperanza en 30 días. No tiene mucha más vuelta que darle. Pasemos al último, entonces, que es determinar la variabilidad absoluta para el lapso de un mes de 30 días. Entonces nos están pidiendo el desvío, igual que antes. Que el desvío viene es la raíz cuadrada de la varianza, que la varianza también es lambda.
Entonces es tan solo la raíz cuadrada de, encima justo ahora nos lo pidieron en la misma cantidad de días, 150, la raíz cuadrada de 150 es 12,24 fallos, ese es el desvío estándar de nuestra distribución Poisson para este ejercicio. Bien, fui medio a los palos capaz con la distribución Poisson, pero igual se entendió, o hay alguna duda en algo que no haya quedado claro, por favor no duden en activar el micrófono y preguntar, o preguntar por el chat. Bien, perfecto. Entonces avanzamos ya a la última, que va a ser distribución geométrica, que es otra de las más vistas en el curso de Estadística 1, que como bien dice acá, es la binomial negativa, si se quiere. Es otro título que se le da, o el título alternativo. Y se lo puede entender como la cantidad de ensayos de Bernoulli hasta un primer éxito. ¿Sí? Yo repito tantos ensayos de Bernoulli y lo que distribuye la geométrica es cuál va a ser la cantidad de ensayos que voy a repetir hasta dar con el primer éxito, como bien dice acá, o nuestra P, hasta dar con el atributo que nuestra P exprese. ¿Ok? Porque como, volviendo un poco a lo que es la binomial, la Bernoulli, perdón, tenemos la P, que es la probabilidad de éxito, y 1 menos P, probabilidad de fracaso, si se quiere, y no sale de ahí, dicotómico, como ya bien dijimos en la binomial. Presenta esta función de probabilidad puntual. Es P por 1 menos P elevado a la R menos 1. Como creo que ya lo dije hoy, pero lo más probable es que en clase se lo hayan dado con X todo esto, pero bueno, acá está expresado toda esta presentación está hecho con R. Igual es lo mismo, es una variable aleatoria, discreta. R va a expresar el número de ensayos hasta obtener el primer éxito, perfecto. Y estas son nuestra esperanza y varianza. 1 menos P la esperanza, 1 sobre P, perdón, y 1 menos P sobre P al cuadrado la varianza. ¿Ok? Entonces avancemos ya al ejemplo de la binomial. Dice que según un informe realizado por el gerente de una compañía de seguros, la probabilidad de vender una póliza haciendo visitas a domicilio que tiene un novato es del 5%. Perfecto. Entonces, tenemos una probabilidad que es del 5%, o sea, el 0,05. Este sería nuestro atributo, si quiere, nuestra P. Y vayamos ya a lo que se nos pide. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingresante lo haga en la quinta visita? Llevémoslo bien a lo que es teórico de la distribución. ¿Cuál es la probabilidad de que haciendo determinados ensayos de Bernoulli, que es un ensayo dicotómico, como bien acá estarán viendo, es tener éxito, mejor dicho, vender o no vender la póliza? Según esto, la probabilidad de un novato es del 5% de vender, siendo justamente un novato. Y implícitamente es del 95% la de no vender, la de devolverse sin haber vendido nada. Y bueno, aplicamos nuestra probabilidad puntual, que ya es lo que venimos haciendo en casi todos los ejercicios, nuestra función de probabilidad puntual, reemplazamos y así muy simple ya nos va a estar dando este 0,0407, que es la probabilidad de que lo haga justo en la quinta visita, de que venda justo en la quinta visita. Tiene sentido que sea muy chica, dado que no solo la P es muy chica, sino que es una probabilidad
precisa en un número muy, muy corto. Los números son relativos su valor, pero se sobreentiende que el 5 en cuanto a esto nos va a dar algo muy chico y tiene sentido matemático y estadístico. B. ¿Cuál es la probabilidad de vender por lo menos en la cuarta visita? Es decir, de no vender ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3. Por lo menos en la cuarta visita, de 4 para adelante. Bien, y esto nos va a dar que estamos buscando la probabilidad de R mayor o igual a 4, que es lo mismo que, como ya venimos viendo todo el día, que en muchos casos buscarlo por el complemento nos va a ser más fácil. Para esto tenemos que tener muy claro qué estamos midiendo y qué se nos está pidiendo en el ejercicio. Una vez tenemos esto claro, podemos avanzar en cuanto a esto, que es hacerlo de una manera mucho más sencilla en cálculos, que es 1 menos la probabilidad de R menor a 4, que es justamente, como les decía recién, la probabilidad de vender en la primera, segunda o la tercera visita. Aplico las funciones de probabilidad en cada caso puntual, 1, 2 y 3, nos va a dar 1 menos todo este término, que nos va a dar 0,8573. Como ven, ya nos da un número mucho más alto, y repito, tiene un sentido estadístico, teórico, que es el hecho de que el novato tiene tan bajas probabilidades de vender en sus primeras visitas, que la probabilidad de vender de la cuarta en adelante es altísima, es del 85,73%. Y bueno, lo último que se nos pide es obtener el promedio de casas a las que un novato deberá visitar en promedio, bueno, hasta su primera venta. Antes, cuando se nos había pedido la esperanza hasta este punto, siempre se nos había pedido el valor esperado o algo por el estilo, se nos había dicho. Acá es el promedio. Como bien les dije, cuando nos piden el promedio o la media, también se nos está pidiendo la esperanza. Tiene varias interpretaciones teóricas la esperanza y todas ellas la incluyen. Acá aplicamos tan solo nuestra fórmula de la esperanza para una geométrica, que es 1 menos sobre P, 1 sobre P, 1 sobre 0,05, o lo mismo que 1 por 20. Si lo quieren realizar a mano, si no, en la calculadora nos va a estar dando 20. Acá podemos, y esto les suma mucho, para un parcial, hacer la interpretación teórica de lo que el ejercicio me pidió, sobre todo cuando no es que está tan claro como las probabilidades, los ejercicios que se nos piden probabilidades. Ahí, bueno, si tienen 4 o 5 ejercicios en los que se le pide una probabilidad, no van a estar poniendo en todos la probabilidad de y repiten justo lo mismo que hay en el ítem. Pero bueno, cuando se nos piden esperanzas, varianzas y todo eso, sobre todo la esperanza, suma bastante a lo que es la corrección que haga su profesor o profesora, que hagan esta interpretación teórica. Como bien dice acá, en promedio va a visitar 20 casas hasta vender por primera vez. Por eso nos daban las probabilidades de 5 o las menores a 4 y todo eso, nos estaban dando números tan bajos. Tiene un gran sentido. Bueno, les pido si por favor me pueden decir si tienen alguna duda, alguna consulta en cuanto a esta o cualquiera de las otras distribuciones que fuimos viendo. Pueden escribir por chat, pueden por el Meet. Bueno. Mientras, pueden seguir pensando, igual no les corté ya la posibilidad. Les dejo acá el cierre, digamos, de la presentación. Ya sería el fin de la clase. Estas son nuestras redes del proyecto de Económicas, de Instagram, YouTube, en el que tienen tanto clases anteriores de estadística o de otras materias,
así como talleres de monotributo, de Excel, Power BI, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro Facebook. No hay mucho más que agregar. Ojalá les haya servido la clase. Y bueno, la damos por finalizada acá. Les agradecemos por haber estado conectados hasta esta hora, un viernes, y les deseamos la mayor de las suertes y los éxitos en el rendir. No, por favor, gracias a vos, Mariela.